Muy bien, chicos. Pues este siguiente tema que vamos a revisar el día de hoy es barrera intestinal y translocación bacteriana. Bueno, ¿de qué trata este tema? Bueno, una de las primeras preguntas para poder entender el tema en sí es ¿qué pasa si mi paciente no come? ¿Sí? Bueno, puede ser que nada más no coma un día o que lleve un par de días comiendo mal, etcétera. Pero peor aún, ¿qué pasa si mi paciente no come durante muchos días? Y justo lo que vamos a ver ahora es qué pasa con esos pacientes que comen realmente muy poquito durante muchos días, ya sea por su propia enfermedad o por un mal manejo nutricio hospitalario o la razón que sea, que ya vimos en los temas anteriores que puede suceder. Antes que nada, quisiera enseñarles en esta diapositiva qué pasa, o sea, cómo el apetito puede tener una implicación muy directa en desenlaces tan importantes como la mortalidad. Nosotros tenemos aquí en estas gráficas de arriba, gráficas de sobrevida. ¿Cómo se interpretan estas gráficas de sobrevida? Como ustedes pueden ver, en el eje de las X es el tiempo de seguimiento de un paciente en concreto. Y en el eje de las Y, un porcentaje de sobrevida. Partimos del 100% en la parte de hasta arriba y luego va disminuyendo a 80, 60, etcétera. Y vemos en estas gráficas como hay unas pequeños, como una especie de escalones, ¿no? Perdón. Entonces, estos escalones me dicen el tiempo en que se tardó en morir diferentes tipos de pacientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta corte de pacientes tenemos tres grupos de pacientes. Pacientes con buen apetito, con apetito normal y en hasta abajo apetito muy malo, ¿no? Y vemos cómo aquellos pacientes con apetito muy, muy bajo tienen una disminución de la sobrevida a lo largo de los meses. Alrededor del mes 25 o 27 de seguimiento, pues el 65% de los pacientes siguen vivos, quiere decir que aproximadamente un 35% de los pacientes falleció. Entonces es así como se interpretan estas gráficas de sobrevida. Del lado derecho tenemos una gráfica muy similar, solo que aquí a los pacientes se dividieron en 4 grupos, muy bueno, bueno, regular y malo. Y como nosotros podemos ver, los pacientes que tienen un apetito malo son los que tienen peor sobrevida. En la parte de abajo tenemos dos gráficas que son diferentes. Estas gráficas nos hablan de riesgo relativo. ¿Qué es un riesgo relativo? Bueno, pues el riesgo que tenemos de presentar algo. En este caso se evalúa el riesgo relativo de morir. Entonces, por ejemplo, todos tenemos un riesgo relativo de morir de algo, ¿no? O sea, es un hecho que nos vamos a morir, tenemos un riesgo de 1, o del 100%, digamos, porque sabemos que en algún momento vamos a morir, no somos eternos. Pero este riesgo puede incrementarse si tenemos condiciones de salud eh, peores, ¿no? O más malas. Un cáncer, pues te aumenta el riesgo de morir. O un COVID te aumenta el riesgo relativo de morir. O aunque no estés enfermo, que hagas actividades de riesgo, por ejemplo, si tú te gusta mucho tirarte en un paracaídas como hobby, pues tienes mayor riesgo relativo de morir que una persona que no hace ese tipo de actividad. Entonces, todos tenemos un riesgo relativo de morir de 1. Entonces, en esta gráfica que vemos nosotros aquí del lado izquierdo abajo, tenemos como referencia el riesgo relativo de morir de 1, ¿no? Y el apetito o la anorexia más bien está estudiada en este tipo de gráficas, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen muchísima anorexia, que es la última columna de la primera gráfica de la izquierda, de abajo, los pacientes que tienen muchísima anorexia tienen un riesgo relativo de morir de 1.57, es decir, tienen 0.57 veces más posibilidades de morir que los que no tienen anorexia. Entonces, este cuadro de la izquierda es el riesgo relativo de morir y el lado derecho es el riesgo relativo de hospitalizarse. Y nuevamente, los pacientes que tienen muchísima anorexia tienen un riesgo relativo superior a 1, es decir, 0.13 más posibilidades de morir, perdón, de hospitalizarse al tener poco apetito o mucha anorexia. ¿De acuerdo? Entonces, es así como vemos que el apetito nos da información muy importante y nos habla de los riesgos que tiene un paciente para morir. ¿De acuerdo? ¿Y por qué el apetito es tan importante en un paciente hospitalizado? Bueno, en esta gráfica que nosotros vemos aquí,
tenemos en la parte de arriba algo que para ustedes es muy normal o ya muy conocido, que son las vellosidades intestinales. Y entonces vean cómo es la mucosa normal en la parte de arriba a la izquierda. Y tenemos pues las vellosidades grandes con sus crestas y sus valles bastante bien delimitados. Y eso nos permite absorber los nutrimentos de manera adecuada. Vemos en la gráfica de en medio pues una atrofia de la mucosa intestinal leve, donde las vellosidades están ya un poco deterioradas y sus crestas y sus valles ya están un poco atrofiados. Y del lado derecho, en la última, tenemos una imagen de una atrofia mucosa muy severa, donde prácticamente ya no hay ni crestas ni valles, y entonces los nutrimentos aquí son muy difíciles de absorber porque no hay suficiente sitio de absorción para los nutrimentos. Estas vellosidades del lado derecho son muy comunes en pacientes muy desnutridos. Así se encuentran y es por eso que los pacientes desnutridos, aunque coman bien después, les cuesta mucho más trabajo porque primero tienen que volver a reformar o volver a estructurar sus vellosidades intestinales, ¿sí? Recordemos que las vellosidades intestinales, pues evidentemente tienen su cresta y sus valles, y en estos sitios de en medio es donde los nutrimentos tienen suficiente espacio para ser absorbidos y enviados al torrente sanguíneo. Y vemos aquí, en esta pequeña grafiquita, cómo las vellosidades o los enterocitos son los que se encuentran justo en la orilla de la mucosa de las vellosidades. Y estos enterocitos, además, están muy juntitos, es como si estuvieran pegaditos uno al otro. Estos enterocitos tienen unas proteínas de unión celular que se encargan de no permitir el paso de cualquier cosa, solo el paso de ciertos nutrimentos o de los nutrimentos en general. Si no estuvieran juntos y no tuvieran estas proteínas de unión celular, pasarían sustancias que no deseamos hacia el interior del torrente sanguíneo. Por ejemplo, las bacterias intestinales. Todos tenemos una gran cantidad de bacterias intestinales porque es parte de nuestra microbiota intestinal, ¿sí? Es normal. Y tenemos bacterias buenas y bacterias malas. Y cuando hay un desequilibrio de estas bacterias buenas o malas, es cuando se producen alteraciones en el tracto gastrointestinal. Por ejemplo, cuando nos da diarrea, porque comimos algo en el que introdujimos más bacterias malas y las bacterias buenas no fueron capaces de competir por los sitios de adhesión en la mucosa intestinal, y eso hizo que incrementara el número de bacterias malas y nos diera, por ejemplo, una diarrea, ¿no? Bueno, pues estas vellosidades pues se encargan un poco de mantener muy cerrado el sitio para que no se entren las bacterias tan fácilmente. Entonces, el tema de translocación bacteriana tiene justo que ver con esto que les acabo de explicar. Entonces, ¿qué ven ustedes en esta imagen? Pues algunos de ustedes me dirán, pues veo bacterias, o veo una vellosidad, o veo unos puntitos rojos que no sabemos qué son, etc. Bueno, les voy a explicar exactamente qué es esta imagen. Nosotros aquí tenemos el ejemplo de dos vellosidades diferentes, ¿sí? Es un corte transversal de dos vellosidades intestinales. Fíjense cómo adentro de la vellosidad intestinal están todos los vasos sanguíneos, que son los que llevan los nutrimentos hacia el interior del torrente sanguíneo y circulan por todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cada una de las microvellosidades intestinales, que son microscópicas, tienen este conjunto de vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos aquí una vellosidad grande y una vellosidad chiquita. ¿Cuál es la diferencia entre la vellosidad grande y la chiquita, además del tamaño? Vean ustedes este segmento de la barrera mucosa que se encuentra en la orilla de la vellosidad. La vellosidad grande, que asumimos que es una vellosidad bien nutrida, tiene una barrera intestinal más grande y más gruesa. Mientras que la vellosidad pequeñita, que asumimos que es una vellosidad de un paciente desnutrido, tiene una barrera mucosa mucho más delgada. Y ese es el gran problema de los pacientes que sufren con desnutrición o que llevan muchos días sin comer, más de 10 días, entre 7 y 10 días, que ya es muy importante. Al disminuir el tamaño de la vellosidad y el grosor de la barrera mucosa, que es esta que estoy señalando, va a permitir el paso de bacterias y de sus endotoxinas. Y eso va a producir una situación de mucho riesgo. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. Ahora, lo que vemos afuera de la luz intestinal, estas marcas de aquí, estas bolitas rojas, estas bolitas azules, y estas como estructuras como con pelitos, que asumimos que son bacterias, pues vean cómo en la vellosidad grande
solo han podido entrar estos pequeños puntitos rojos. Asumimos que estos puntitos rojos son nutrimentos, son nutrientes, ¿sí? Y están en contacto con los vasos sanguíneos que van a ser llevados al torrente sanguíneo de todo el cuerpo. Pero vean, por ejemplo, la vellosidad chiquita y la desnutrida, cómo está permitiendo el paso de estas estructuras azules, ya sean estas que tienen como pelitos o estas redondas azules, que son prácticamente bacterias o sus endotoxinas. Y el que se introduzca al torrente sanguíneo una endotoxina va a producir muchas lesiones a nivel global que pueden llegar a ser hasta mortales. Entonces, la vellosidad o la barrera intestinal pues regula el transporte y los mecanismos de defensa a nivel de la interfase mucosa con el mundo exterior, ¿sí? El epitelio intestinal, es decir, la piel o la barrera, tiene la capacidad de separar los contenidos luminales potencialmente nocivos de origen externo, incluyendo pues los nutrientes, los microbios, las bacterias, de un medio interno que está altamente regulado, ¿no? Entonces, fíjense en esta imagen cómo tenemos aquí el valle de una vellosidad, de la unión de dos vellosidades, digamos, y aquí tenemos bacterias. Ahí se pueden acumular las bacterias, pero si la barrera mucosa está suficientemente sólida, es muy difícil que entren, ¿de acuerdo? Bien, entonces hay que entender que el intestino alberga la mayor y más diversa población de microbacterias. Más de 400 especies de bacterias viven en nuestro intestino y otros antígenos luminales del organismo, porque claro, al haber bacterias, siempre tiene que haber algún antígeno que haga frente a estas bacterias, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que con toda esta carga antigénica el intestino no esté en un estado de inflamación constante? Bueno, lo que pasa en estos casos es que los pacientes o nosotros, nuestro organismo, está diseñado, sobre todo el intestino, para manejar grandes cantidades de bacterias, pero al mismo tiempo grandes cantidades de antígenos. Y entre ellos hay un equilibrio que no nos afecta a nosotros para nada, ¿no? Entonces, el intestino aloja, pues obviamente, la mayor parte de la mucosa asociada al tejido linfoide del cuerpo humano. Y de hecho, por ejemplo, la mucosa intestinal, que la van a encontrar en los libros con las siglas GALT, G-A-L-T, contiene más linfocitos que otros órganos linfáticos. Y eso hace que hagamos frente a todas estas bacterias patógenas, ¿sí? Bien, también se sabe que más o menos más del 50% de la producción de inmunoglobulina se va a llevar a cabo en la mucosa intestinal en forma de inmunoglobulina A. Y el recubrimiento de las superficies de mucosas del tracto gastrointestinal y de aparato digestivo por las inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina A, previene la adhesión de bacterias y virus al epitelio mucoso, ¿de acuerdo? O sea, que se adhieran, que se pegan a las vellosidades, ¿no? Permitiendo su aclaramiento o su depuración, su eliminación por lavado y lavado por arrastre. Es decir, tenemos una vellosidad peludita, imagínense mi mano, es una vellosidad. Uh-huh. Y en la orilla de las vellosidades que estoy viendo aquí, siempre va a haber un recubrimiento de mucosa con inmunoglobulinas. Uh-huh. Y entonces estas inmunoglobulinas no van a permitir que llegue una bacteria y que se pegue, porque una vez que se pega a la vellosidad, es muy fácil que entre al torrente sanguíneo. Bueno, no es tan fácil, pero puede ser fácil en un paciente desnutrido porque las proteínas de unión celular de los enterocitos pueden estar bajas porque es un paciente desnutrido. Y entonces, al no haber esas proteínas de unión celular, van a permitir el paso. Ahorita lo vamos a ver en un esquema más entendible, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense en este esquema de aquí abajo, cómo tenemos del lado izquierdo una mucosa gastrointestinal que no tiene ni probióticos ni prebióticos y es de un paciente pues relativamente normal, pero con no muy buen cuidado de su salud intestinal, ¿sí? Y del lado derecho vemos una mucosa gastrointestinal que ha sido tratada o manejada permanentemente con probióticos y prebióticos, ¿no? Que son los que se obtienen de los alimentos en vía natural. Y fíjense, diferencias importantes. La primera es este moco, esta línea como azul que ustedes ven, es mucosidad, ¿de acuerdo? Entonces, esta mucosidad hace que no se puedan adherir las bacterias a la superficie del epitelio intestinal. Vean cómo la que no es tratada con probióticos, esta pequeña capa azul que rodea la vellosidad es un poco más delgada. Y fíjense cómo aquí hay un montón de bacterias que ya se están queriendo empezar a unir al epitelio intestinal. Y les decía yo, con poquito que se unan, si la vellosidad o si las proteínas de unión celular son pocas,
van a poder permitir el paso hacia el torrente sanguíneo, que eso es muy peligroso, porque que una bacteria entre al torrente sanguíneo en cuestión de segundos ya migró por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Y eso es muy, muy peligroso. Vean cómo la vellosidad del lado izquierdo tiene pequeños orificios, ¿sí? Vean, aquí hay un pequeño orificio de una proteína de unión celular que no está bien unida. En cambio, en las de acá casi no hay estos pequeños orificios que estamos viendo. Entonces, tenemos una vellosidad con una salud intestinal no demasiado buena y una vellosidad con una salud intestinal bastante más buena, con una barrera intestinal, una barrera mucosa mucho más fortalecida. Entonces, los componentes de la barrera intestinal son, tenemos tres: los no inmunológicos, formados por saliva, jugos gástricos, enzimas pancreáticas, motilidad intestinal y moco, ¿de acuerdo? Todo esto, el moco, los movimientos peristálticos, las enzimas pancreáticas, el jugo gástrico y la saliva, son buenos componentes de la barrera, ¿sí? Si las vellosidades están aquí, pero hay demás movimientos peristálticos, no permiten con tanto movimiento que las bacterias se adhieran. Pero en un intestino que no se mueve porque no le has dado alimentos, pues está ahí estático y es muy fácil que llegue una bacteria y se pegue. Y cuando se pegue, recuerden que puede entrar al enterocito hacia el interior, ¿de acuerdo? Después tenemos componentes anatómicos. Estos son súper importantes porque tienen que ver con las proteínas de la persona, ¿no? Entonces, estos componentes anatómicos, vamos a ver esta imagen del centro. Aquí tenemos unas proteínas de unión celular, estas verdecitas que vemos aquí, estos como puntitos verdes, son proteínas de unión celular. Lo que hacen es unir dos enterocitos o dos vellosidades, ¿de acuerdo? Aquí tenemos en la parte de arriba de esta imagen, pues los enterocitos, que son estos cuadritos peludos que ustedes ven aquí. Y entre un enterocito y el otro, aquí en medio, hay estas proteínas de unión celular. Algunos nombres de estas proteínas se llaman ocludinas, claudinas, caderinas, cateninas, cingulinas, actinas, etcétera. Tienen diferentes nombres. Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Y estas proteínas lo que hacen es pegar los enterocitos, así mantenerlas rígidas, como juntarlas, ¿de acuerdo? Para que sea más difícil que una bacteria pueda migrar hacia el interior, ¿de acuerdo? Son como unas pequeñas barreras en forma de pequeñas cadenitas que unen un enterocito con el otro. Entonces, estos son los componentes anatómicos, las proteínas de unión celular. Y por último, tenemos los componentes inmunológicos, es decir, ok, ya está por entrar una bacteria, ya está en el epitelio ahí intestinal, ya se está pegando, se está uniendo. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema inmunológico? Libera inmunoglobulinas, linfocitos T y B, macrófagos y células de Kupffer. Entonces, ellas, desde el punto de vista inmunológico, pues también hacen frente a que esa bacteria no intente ni siquiera cruzar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos las tres componentes de la barrera intestinal. Ya dijimos los inmunológicos, los anatómicos y los inmunológicos. Esto es muy importante porque es pregunta de examen, chavos. Bien, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Miren, vean aquí, estos pequeñas estructuras amarillitas son justo las proteínas de unión celular. Entonces, en esta imagen aquí se ve perfecto. Y aquí esta estructura amarilla se está haciendo grande, 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 y es la que nos enseña la estructura del lado derecho, donde están pues estas pequeñas proteínas de unión celular que ya vimos hace rato. Cuando un paciente tiene una desnutrición proteica, entre otras cosas, estas proteínas, porque estas estructuras amarillas son proteínas, pues están depletadas y entonces pues, permiten muy fácilmente el paso de las bacterias al interior del torrente sanguíneo. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos otro ejemplo en esta imagen donde aquí hubo un desprendimiento de las proteínas de unión estrecha o hay un defecto en ellas y vean cómo dejó pasar un montón de microorganismos, toxinas o inclusive alimentos sin digerir, ¿no? Estos pasan directamente a los capilares sanguíneos y pueden producir reacciones inflamatorias, inmunológicas, autoinmunes y hasta ciertos tipos de cánceres. Y es por eso que es muy importante que la salud del epitelio intestinal esté adecuada. ¿Cómo se hace? Bueno, pues con una buena alimentación, con una complementación con probióticos y también con prebióticos. Bueno, entonces, con un paciente que come muy poquito o que ha dejado de comer durante muchos días,
estas estructuras se empiezan a dañar y eso es lo que permite el paso de las bacterias. Entonces, la destrucción de la barrera intestinal y la alteración de la biota intestinal van a aumentar la translocación bacteriana y la absorción de endotoxinas a la linfa y a la sangre portal sistémica. Se sabe entonces que la pérdida de la integridad anatómica y funcional de la mucosa, representada por un aumento de la permeabilidad de la mucosa, además de la disminución de los mecanismos de defensa del huésped a través de la disminución de la resistencia a cuerpos extraños y el sobrecrecimiento bacteriano, nos van a llevar directamente a lo que conocemos como translocación bacteriana, que es el tema que estamos ahorita tocando. Entonces, obviamente para llegar a esta definición, pues les tuve que haber explicado todo lo que ya vimos, ¿no? Entonces, se define la translocación bacteriana desde hace muchísimos años, desde la década de casi los 80, como el paso de microbios viables y no viables, así como sus productos microbianos, como las endotoxinas, de la luz intestinal a través del epitelio mucoso al interior de los nódulos linfáticos mesentéricos y posiblemente a otros órganos, porque pues de ahí migran a cualquier órgano, ¿de acuerdo? Entonces, de la luz intestinal pasan el epitelio mucoso, lo atraviesan y se introducen a los nódulos linfáticos mesentéricos. Y ese es el gran problema que pueden llegar a tener los pacientes y por lo cual pueden llegar hasta morir. Ahorita lo vamos a ver por qué. Entonces veamos este esquema también es muy, muy similar. Vean en la parte de arriba al centro, tenemos el ejemplo pues de una microvellosidad, ¿sí? Anatómicamente es un corte transversal de un enterocito intestinal a través del microscopio, ¿sí? Y vemos, fíjense ustedes cómo tenemos aquí un pequeño cuadro que nos está diciendo que en ese pequeño cuadrito están ejemplificando toda la imagen o el esquema de más abajo, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros tenemos bacterias aeróbicas aquí en la luz intestinal y bacterias anaeróbicas, que son estas larguitas, ¿de acuerdo? Entonces, las que son malas, recordarán, son las bacterias aeróbicas. Fíjense cómo las bacterias aeróbicas hacen todo lo posible por unirse al epitelio, ¿sí? Ahí están como muy felices queriendo entrar. Si la vellosidad no se encuentra fortalecida, van a entrar estas bacterias aeróbicas que son malas, ¿sí? Y al poder migrar, como esta que está aquí, esta azul, que ya entró a la parte interna del enterocito, se van a empezar a generar una serie de reacciones inmunológicas provocadas por la activación de células T inmunológicas, por macrófagos, por neutrófilos, por citocinas. También va a haber acidosis de la mucosa, estrés oxidativo, depresión de ATP, es decir, se empiezan a generar una serie de cosas. Aquí tenemos, por ejemplo, esta célula que está aquí, esta que ven aquí como una estrellita, se llaman células dendríticas. Y estas células dendríticas son como una estrella de mar que tiene como deditos, y estas son como de las primeras células de ataque a las bacterias que entran al intestino. Y estas células dendríticas, como con sus dedos, sacan como su dedito y los jalan y se las comen, como si fueran un macrófago, pero de una estructura diferente que se llaman células dendríticas. Entonces vean en este esquema cómo la estrellita está, la célula dendrítica, ya está agarrando una bacteria aeróbica y le está introduciendo al interior de su célula para destruirla, para evitar que lleguen al torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Si estas células o si estas bacterias logran esquivar la activación de las células T, los macrófagos, los linfocitos, las células dendríticas, etcétera, y logran llegar a los vasos sanguíneos, una vez que llegan a un vaso sanguíneo se va a producir el fenómeno de translocación bacteriana que vamos a ver en qué consiste, ¿de acuerdo? Entonces, en la primera fase de la translocación bacteriana hay una alteración de la microflora intestinal o de la microbiota, porque ahora ya se le dice microbiota, ¿no? En donde hay más bacterias aeróbicas que anaeróbicas. Después hay una disrupción física de la barrera mucosa, o sea, se rompe y permite el paso. Y por último, hay alteración de las defensas del huésped, es decir, no son suficientes los efectos de las células T, de los macrófagos, de los linfocitos, de las células dendríticas, etcétera, y permiten directamente ya el paso hacia el torrente sanguíneo y los vasos sanguíneos, produciendo lesiones y condiciones totalmente deleterias. Ahora, antes de ver las consecuencias de la translocación bacteriana, vamos a ver cuáles son las patologías o las enfermedades que son más susceptibles de que mi paciente desarrolle translocación bacteriana. La primera, pues el estado de shock, producido por alguna enfermedad muy grave y aguda.
los politraumatismos, los quemados, los balaceados, por ejemplo, los accidentados de algún accidente de tráfico. ¿Qué otros pacientes? Pacientes con lesiones muy graves de algún accidente, algún golpe, etcétera. Bueno, esos son también muy susceptibles de desarrollar translocación bacteriana. Los pacientes con sepsis, por ejemplo, los que tienen ahora COVID, son muy fáciles que hagan translocación bacteriana. Pacientes con cáncer, quemados. En general, el paciente crítico, en general, que tiene un proceso agudo, grave, inmediato, rápido, que puede lesionar rápidamente la mucosa. En este cuadro tenemos, vamos a leerlo como de izquierda a derecha, ¿sí? Tenemos del lado izquierdo, bueno, esta es como la respuesta intestinal en el paciente crítico. Ya vimos que el paciente crítico es como de los más susceptibles a desarrollar translocación bacteriana. Entonces, del lado izquierdo tenemos las diferentes, ya sea funciones o alteraciones anatómicas de la mucosa intestinal, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, la morfología de la mucosa, la actividad enzimática de la mucosa, la absorción de nutrientes, la utilización de glutamina, el flujo sanguíneo mesentérico, la motilidad intestinal, el funcionamiento de la barrera y, por supuesto, la función inmune. Todas estas son funciones propias de la respuesta intestinal, ¿no? Y del lado derecho tenemos 4 condiciones que pueden ocasionar lesiones en esta salud intestinal, ¿no? La inanición, que es la que les decía yo, ¿qué pasa cuando el paciente no come durante varios días, ¿no? La septicemia, es decir, ¿qué pasa cuando mi paciente está infectado? La lesión, ¿qué pasa cuando mi paciente tuvo una lesión, un accidente, no sé, una lesión importante? O la isquemia, ¿no? ¿Qué pasa cuando un vaso sanguíneo del intestino o una estructura del intestino está isquemizada, está apachurrada, por ponerle un nombre coloquial? Y vemos que cada una de las funciones de la respuesta intestinal se van a ver afectadas con la inanición, con la septicemia, con la lesión y con la isquemia. ¿De acuerdo? Ya sea que estén disminuidas, ya sea que estén dañadas o estén atrofiadas. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo el no comer, el tener la presencia de una sepsis, una infección tipo COVID, tipo no sé, una septicemia generalizada, etcétera, una lesión o una isquemia va a alterar cualquiera de las respuestas intestinal que vemos aquí ejemplificada. Esto también es muy importante que lo consideren para los exámenes o algunos foros que vamos a tener de discusión. Por lo tanto, entonces, ya nos queda muy claro que el ayuno prolongado o la alimentación parenteral prolongada, es decir, la que va directamente a la vena, donde no hay ningún nutrimento en contacto con la vellosidad, va a atrofiar las vellosidades, va a producir una disminución en la celularidad y va a producir una disminución en la actividad intestinal de las disacaridasas, ¿sí? Por ejemplo, la lactasa, que es una disacaridasa muy importante para digerir la lactosa, pues se va a estar disminuida. Y así muchas disacaridasas que degradan carbohidratos. Bien, entonces, ahora vamos a hablar un poco de las bacterias buenas, ¿no? O de la flora normal intestinal. Recordemos que tenemos entre 300 y 500 especies. En promedio son como unas 400 especies diferentes de bacterias. Y conforme vamos alejándonos en el tubo digestivo hasta el recto, la cantidad de bacterias va siendo mayor, siendo en el estómago un poco menor por la acidez del estómago, pero siendo el intestino delgado y grueso de los sitios donde mayor crecimiento bacteriano normal y anormal tenemos, ¿no? La flora normal más o menos está formada por bifidobacterias, bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Eubacterium, lactobacilos y bacterias gram positivas. Y vemos cómo, pues por ejemplo en el colon tenemos 10 a la 11 o 12 unidades formadoras de colonias versus el estómago donde tenemos 10 a la 2 o 3 unidades formadoras de colonias. Aquí tenemos menos bacterias en el estómago que en el colon, ¿de acuerdo? Y está bien, esa es la flora normal, ¿sí? Entonces, algunas condiciones patológicas y sitios con mayor riesgo a traslocar son, por ejemplo, el ilio y el ciego producido por endotoxemias. Es uno de los sitios que puede tener mayor riesgo de traslocarse cuando hay las condiciones para hacerlo, ¿no?
El intestino delgado y el ciego, cuando el paciente está sometido a nutrición parenteral total durante mucho tiempo. Entonces, el intestino delgado el que suele tener mayor riesgo de traslocar. En los pacientes quemados, por ejemplo, los sitios de mayor riesgo a traslocar son grupos aislados de algunas asas intestinales del yeyuno, del ilion y del colon proximal. Entonces, dependiendo como ciertas patologías, hay ciertos sitios donde tenemos más riesgo de desarrollar traslocación bacteriana o no dentro del intestino, ¿no? Entonces, debido a que el intestino distal, es decir, el colon, tiene un mayor número de microbios o bacterias, pues presenta una más eficiente capacidad para matar a las bacterias traslocadas. Obviamente, entre más bacterias tengamos en el intestino, tenemos una habilidad para evitar la traslocación bacteriana, obviamente, ¿no? O sea, el colon tiene características de permeabilidad muy diferentes al intestino delgado, ¿no? Tiene mucha más resistencia eléctrica, tiene menor permeabilidad al movimiento pasivo de iones. Es decir, como que el colon es uno de los sitios que aunque está plagado de bacterias, difícilmente traslocan a nivel colónico, pero sí tenemos mucho riesgo de traslocar bacterias a nivel del intestino delgado. Entonces, de todo esto podemos asumir que la alimentación por vía oral o enteral va a proveer el mejor método para mantener la integridad de la mucosa, ¿de acuerdo? A través de dos mecanismos, directos e indirectos. Vamos a ver cuáles son estos mecanismos, ¿de acuerdo? Bien, veamos los mecanismos directos. Los mecanismos directos es, nuevamente, imaginemos que mi mano son unas vellosidades y el primer mecanismo directo es el contacto de los nutrimentos con las vellosidades. Entonces, aquí pasan los nutrimentos y de repente se encuentran con la vellosidad y tienen contacto directo los nutrimentos con las vellosidades. Y esos nutrimentos van a nutrir a la vellosidad, ¿no? Entonces, el primer mecanismo directo para evitar traslocación bacteriana. El segundo es la presencia local de nutrimentos. Obviamente llegan los nutrimentos, se pegan tantito allí y luego ya migran hacia adentro. Pero son los nutrimentos. Eso sí queremos que pase, obviamente. Y una vez que hay contacto los nutrimentos, empieza a haber estimulación de secreciones gástricas, biliares y pancreáticas para digerir estos nutrimentos, ¿de acuerdo? Recordemos que hay una señalización neuroendocrina hacia el cerebro para empezar a degradar y estimular secreciones gástricas, biliares y pancreáticas que permiten la digestión de los nutrimentos, ¿de acuerdo? Y luego, los mecanismos indirectos es la producción aumentada de hormonas gastrointestinales, la estimulación del sistema nervioso autónomo, lo que hace es que el intestino se empiece a mover y hay un incremento del flujo sanguíneo. Recuerden que cuando comemos, una parte muy importante de nuestro torrente sanguíneo se va al estómago y al intestino para poder empezar a mover vellosidades y empezar a absorber nutrientes, ¿de acuerdo? De ahí viene el famoso dicho del mal del puerco, ¿sí? O sea, ustedes comen y de repente sienten como que tienen sueño porque toda la sangre se va directamente a estómago y intestino para poder incrementar el flujo sanguíneo y hacer todas las funciones que ya sabemos que se hacen. ¿De acuerdo? Y este incremento del flujo sanguíneo a nivel intestinal también hace que se muevan y evita que haya traslocación bacteriana. Y por eso es tan importante que el paciente coma. Cuando un paciente no come, no pasa nada de esto. Y al no pasar nada de esto, las vellosidades se van haciendo pequeñitas, chatas, planas, las crestas y los valles se van perdiendo y permiten la adhesión de estas bacterias patógenas a la mucosa intestinal y después el traspaso de estas bacterias hacia el interior del torrente sanguíneo. Otra cosa que también es importante es no nada más comer por comer. Dentro de la dieta o dentro del soporte nutricional que le demos al paciente, tiene que haber la presencia de 3 nutrimentos que son sumamente importantes porque son el principal alimento del enterocito o de la vellosidad. Así como la glucosa es el principal alimento del cerebro o el calcio es el principal alimento del hueso, para el intestino los principales nutrimentos son la glutamina, la arginina, los ácidos grasos de cadena media y la fibra, que son los prebióticos, es el alimento también de las bacterias intestinales. Vean, por ejemplo, cuál es la función de los probióticos o de las bacterias buenas, ¿sí? Aquí tenemos 6 funciones importantes de las bacterias probióticas, ¿sí? Aquí están ejemplificadas en estos circulitos azules que ven aquí, ¿no? Entonces, lo primero que hacen las bacterias buenas es hacen una inhibición competitiva. Es decir, como las bacterias buenas y las malas necesitan comer, es mejor que haya bacterias buenas pegadas al epitelio intestinal porque
van a empezar a competir por muchas cosas, por los sitios de adhesión, perdón, por la comida, etcétera, ¿sí? Entonces, la primera cosa que hacen es una inhibición competitiva. Reducen el pH intestinal, ¿sí? En el cual las bacterias malas no pueden vivir. Inhiben la adhesión bacteriana y la translocación, que ya lo vimos. Aumentan las inmunoglobulinas A, que son las defensoras. Secretan bacteriocinas, que son una especie como de antibióticos naturales que secretan estas bacterias que tenemos en el intestino. Por eso no tenemos permanentemente diarrea, gracias a esto. Y por último, aumenta el moco, ¿sí? Porque empiezas a producirse mucho moco ante la presencia de cualquier bacteria, buena o mala, pero de preferencia buena porque se produce más moco. Entonces, todo eso hace que sea muy difícil que las bacterias migren a través del epitelio hacia el interior, ¿no? De los ganglios linfáticos y mesentéricos. Aquí lo tenemos en un esquema como más simple, ¿no? Son prácticamente tres actividades importantes de los probióticos, ¿sí? Vean en esta imagen las bacterias buenas son las bacterias de color gris y las rojas son las bacterias malas o las bacterias patógenas. Y recuerden que normalmente conviven de manera relativamente armónica dentro del intestino, ¿sí? ¿Qué hacen las bacterias buenas? Bueno, pues la primera cosa que hacen, si se fijan aquí, es competir por los sitios de adhesión. O sea, se pegan a la mucosa y pues no permiten que las otras lleguen a pegarse, porque ya se pegaron primero ellas, están aquí, miren, muy juntitas en la barrera mucosa, aquí también. Una vez que se pegan a la mucosa, se empieza a activar el sistema inmune, porque aunque sean buenas, también se activa el sistema inmune, ¿no? O sea, no porque sean buenas, no se produce defensas del sistema inmunológico que ya tenemos. Entonces, una vez que se pegan, pero las buenas, empieza a haber una activación del sistema inmune como para prepararse por si a aquellas se les ocurre migrar hacia el interior del epitelio, ¿sí? La segunda cosa que hacen es que crean un ambiente hostil. Fíjense cómo aquí están reunidas las bacterias buenas y no permiten que las bacterias malas se reúnan entre sí. Les hacen como una especie de bullying, ¿no? Que esto que decimos divide y vencerás, pues en realidad es un poco lo que hacen las bacterias buenas o las bacterias probióticas, ¿no? Y por último, quizá una de las cosas más importantes es que compiten por los nutrimentos con las bacterias malas, intentando siempre ganar todos los nutrimentos que se requieren. De acuerdo, acuérdense que las bacterias se alimentan de carbohidratos, entonces una de las y sobre todo fibra, entonces una de las cosas que hacen es empezarse a alimentar de la fibra de la dieta de los pacientes, ¿no? Entonces, fíjense qué importante es que haya una mayor cantidad de bacterias buenas a bacterias malas, o un equilibrio, ¿no? Cuando no hay equilibrio entre la cantidad de bacterias buenas y malas, se produce lo que se conoce como disbiosis, con un riesgo importante de translocación bacteriana. Aquí lo tenemos más o menos lo mismo que vimos hace rato. Y ya estamos por terminar esta clase. Tenemos, vamos a ver este esquema de arriba abajo y de izquierda a derecha, ¿sí? En la parte de arriba tenemos la luz intestinal, ¿no? Y en no, perdón, en la parte de arriba tenemos diferentes condiciones que pueden hacer que mi paciente trasloque. La falta de uso, la desnutrición, el estrés fisiológico o el déficit de sustratos energéticos, déficit de arginina, glutamina, fibra, ácidos grasos, etcétera, ¿no? Bien, y tenemos aquí un corte transversal de una vellosidad en este esquema. Y vemos cómo en este corte, aquí tenemos esta parte de aquí que estoy señalando, que no sé si la alcanzan a ver muy bien, es el grosor de la barrera mucosa, ¿sí? Vemos conforme se van juntando estos factores, el desuso, la desnutrición, el estrés fisiológico, etcétera, cómo la vellosidad va empezando a ser más delgada la barrera mucosa. Aquí es más delgado que acá. Y esto que está aquí adentro es la luz intestinal. Aquí en la luz intestinal, como ustedes ven, pueden ver estos pequeños puntitos que asumimos que son bacterias, ¿de acuerdo? Vemos conforme la mucosa intestinal es más gruesa, hay menos bacterias en la luz intestinal. Pero conforme se va haciendo más delgada la barrera mucosa, empieza a haber mayor presencia de bacterias. Al mismo tiempo, conforme se va haciendo más delgada la mucosa, va disminuyendo las secreciones digestivas. Y por lo tanto, es probable que sea necesario dar nutrición enteral temprana o estimulación de la vía oral. Si mi paciente empieza a tener estas condiciones por vía enteral, pues darle los sustratos energéticos que requiere el paciente, como la glutamina, las fibras, etcétera, ¿no? Sustratos energéticos intestinales. Ahora veamos después de la línea punteada qué pasa cuando esta condición se sale de control, ¿sí? Es decir, cuando puede haber translocación bacteriana.
Esto pasa cuando el paciente tiene sepsis, ya lo vimos, cuando el paciente tiene hipoperfusión, es decir, no come y entonces no hay suficiente sangre que se vaya al intestino, ¿de acuerdo? O cuando el paciente desarrolla una condición que se llama falla orgánica múltiple, donde hay transmigración de endotoxinas y empieza a haber translocación bacteriana. Entonces vean cómo en la luz intestinal empieza a haber un desequilibrio de la microbiota, hay un sobrecrecimiento bacteriano y empieza a haber un montón de bacterias. Vean cómo el grosor de la mucosa se empieza a adelgazar y obviamente aumenta la permeabilidad con la que estas bacterias pueden migrar. Y entonces aquí lo único que se puede hacer, si es que llegamos a tiempo, es dar antisepsis intestinal, a lo mejor algún antibiótico a nivel intestinal para darle, o sea, para matar estas bacterias. Y de entrada, por vía parenteral, porque ya por vía enteral es muy difícil que se aprovechen, por vía parenteral dar glutamina o ácidos grasos de cadena corta o media, ¿de acuerdo? Entonces veamos cómo aquí ya está, es como una línea del tiempo de lo que puede estar pasando cuando empieza a haber este tipo de condiciones. Y por último, vamos a ver qué es lo que pasa cuando una bacteria migra hacia el torrente sanguíneo, ¿sí? En este esquema, tenemos nosotros en la parte de hasta arriba, algunas situaciones en las que vamos nosotros a ver cómo estas bacterias o sus endotoxinas van a atravesar la barrera intestinal. Este es un esquema de la barrera intestinal y las endotoxinas atraviesan esta barrera intestinal, ¿sí? Entonces, una vez que se activan esta barrera intestinal, ¿qué se va a producir? Macrófagos, neutrófilos y factores de complemento, que son medidas de activación inmunológica, ¿sí? Entonces, dentro de los macrófagos, estos van a producir más interleucina 1, por ejemplo, prostaglandina C2. Los neutrófilos van a generar mayores radicales libres y proteasas y los factores de complemento que pueden ser el C3A o el C5A. Imaginémoslo, se los voy a poner así como un ejemplo muy coloquial. Imaginemos nosotros que estamos en el Zócalo de la Ciudad de México y hay un incendio en Catedral. Entonces, ¿qué pasa con el incendio en Catedral? Se empieza a quemar toda la catedral y lo primero que hacemos es llamar a los bomberos, a las ambulancias, a las patrullas de la zona más cercana, ¿sí? De la zona del centro, de Tepito, de la colonia Guerrero, bueno, todas estas zonas, todas las centrales de bomberos llegan allí, ¿de acuerdo? A través de las diferentes calles que van a ser como las arterias de nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces empieza a haber activación, pues, de estos factores, ¿no? Imagínense que los macrófagos son los camiones de bomberos, los neutrófilos son las ambulancias y los factores de complemento son las patrullas, ¿no? Y cada una tiene, pues, sus diferentes personitas que van a hacer su chamba ahí para detener el incendio. Pero supongamos que este incendio se agrava más y le toca a Palacio Nacional. Y entonces Palacio Nacional también se empieza a incendiar y ya están todos los camioncitos de bomberos y demás allí. Y necesitamos más camiones de bomberos. Entonces empiezan a llamar a los de las zonas un poquito más alejadas, a lo mejor los de la Villa, los de la colonia Narvarte, los de la Nápoles, etcétera, también pues para que vayan los camioncitos de bomberos a intentar apagar el incendio de Palacio Nacional. ¿Qué pasa con las calles? Se empiezan a llenar nuevamente de estos macrófagos, neutrófilos y factores de complemento. Empieza a haber más camiones de bomberos en las calles y las calles van a empezar a saturarse porque están llegando todos ellos a intentar apagar el incendio. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una infección en el cuerpo? Llegan de todos lados a atacar el sitio de infección. Y supongamos que por mala suerte le toca a la oficina de gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, ¿no? Del lado de enfrente de Catedral. Y entonces ahora tienen que llamar a estaciones de bomberos todavía más lejanas, las de Tlalpan, las de Xochimilco, las de Milpalta, yo qué sé, ¿no? San Ángel, todo eso, entonces van llegando. ¿Qué está pasando con las calles, que son como nuestros vasos sanguíneos? Empiezan a llenar aún más de esta activación de macrófagos, neutrófilos y factores de complemento con sus respectivos como camioncitos, digamos. ¿Y qué pasa con las venas? Las venas se saturan, como si las calles se llenaran de estos mecanismos de defensa, ¿no? Y entonces se produce una trombosis microvascular, es decir, los vasos sanguíneos se trombosan con los mismos defensores de nuestro cuerpo, se llenan. Es lo que les está pasando a muchos de los pacientes COVID. Es tanta la infección que empiezan a llegar todos los mecanismos inmunológicos de una manera acelerada y se empiezan a tapar los vasos sanguíneos, produciendo falla endotelial, falla orgánica múltiple, porque obviamente el hígado, el riñón, el cerebro, todos los órganos que requieren recibir sangre
y oxigenación se empiezan a tapar por esta activación de factores de complemento, de neutrófilos, de macrófagos, etcétera, para evitar la supuesta infección. Pero la misma infección está matando, o sea, nuestro mismo sistema inmunológico se acelera de una manera tan importante que entonces produce una falla multisistémica y la muerte. Entonces, fíjense nada más qué grave es esto, que de una simple condición muy boba de no darle de comer al paciente o que el paciente lleve días comiendo muy mal o no comiendo, puede producir una falla multisistémica por translocación bacteriana. Fíjense qué interesante es este tema. Por lo tanto, la alimentación enteral es mucho mejor porque es más fisiológica, tiene menor número de complicaciones, la mucosa intestinal se preserva, no hay translocación bacteriana y por supuesto es más barato. O sea, darle de comer al paciente es mucho más barato que darle un antibiótico que a lo mejor puede producir, si no responde o todas estas cosas, si no responde a tiempo, pues puede producir falla multisistémica orgánica. Por lo tanto, pues ustedes van a ver que vamos a estar hablando a lo largo de todo este curso de las bondades de la alimentación enteral y parenteral. Aquí tenemos unos ejemplos, sobre todo de una paciente con alimentación por sonda. Esta otra paciente también tiene alimentación por sonda. Este paciente también tiene una sonda directamente en el estómago. Y esta otra paciente también ahí se está alimentando con una sonda que entra directamente a su estómago. Entonces, para terminar, antes de irnos, yo no sabía que quiero que en el foro, en el foro que viene en la plataforma Envía, me pongan, por favor, qué aprendieron de este tema, ¿sí? De acuerdo a esta clase que acabamos de ver, quiero que me platiquen qué es lo que ustedes no sabían al respecto. Generalmente me dicen, pues no sabía nada de esto, yo no sabía que traslocaban las bacterias, etcétera. Bueno, quiero que me lo manifiesten en el foro. De acuerdo, esta es la actividad que van a hacer para este tema. Les voy a dejar también un par de lecturas con la fecha en las que las tienen que entregar. Pero bueno, pues esta es básicamente la teoría del tema de translocación bacteriana, del por qué es tan importante que un paciente no esté tanto tiempo en ayuno en el ámbito hospitalario para evitar translocación bacteriana y todo este mecanismo que ya les expliqué. ¿De acuerdo? Para poderles dar su certificado de atención a mis queridos alumnos por poner atención y aprender un tema nuevo sobre translocación bacteriana. Muchas gracias, chicos.